Buenas tardes, el día de hoy nos toca el tema de tabla de frecuencia para datos agrupados y sus gráficos. Cuando hablamos de tabla de frecuencia en datos agrupados, hay que tener en cuenta lo siguiente. Es recomendable presentar un conjunto de datos en intervalos. Ok, Hernández, no te preocupes. A ver, vamos a tener en cuenta que vamos a trabajar con intervalos o clases o marca de clase que le llamamos. De manera que nos permitan una mejor interpretación de los resultados. Vamos a tener en cuenta lo siguiente. Vamos a tener en cuenta el rango. El rango, su símbolo va a ser la letra R. Rango. ¿Cómo se va a hallar el rango? El rango se va a hallar por el dato mayor menos el dato menor. ¿Ya? Es el campo de variación de la variable, que es la diferencia entre el dato mayor menos el dato menor que se toma. La cantidad de intervalos, o sea, ¿cuántos intervalos voy a hacer? Los intervalos van a depender de la letra K, su símbolo va a ser K. ¿Cómo se halla? Por la ley de Sturger. ¿Cómo es la ley de Sturger? Es 1 más 3,322 por logaritmo de 10 por logaritmo de 10 de n. N es el total de datos. Representada por un número entero que depende de la cantidad de datos. Número entero quiere decir que no va a haber decimales. Cada intervalo tiene un límite inferior y límite superior. Generalmente resulta ser un divisor del recorrido a criterio, eso va a quedar a criterio de ustedes. La amplitud, ¿qué significa la amplitud? Quiere decir de cuánto en cuánto va ese intervalo. O sea, ¿cuántas unidades hay entre el límite inferior con el límite superior? ¿Cómo se halla la amplitud? La amplitud se halla entre el rango, entre el intervalo. Va a ser el rango entre el intervalo. Aquí están las fórmulas. Para yo hallar el rango va a ser dato mayor menos dato menor. La cantidad de intervalos va a ser igual a 1 más 3.322 por logaritmo en base 10 de n. N es el total de datos. Esto se llama la regla de Sturger. ¿Cómo se halla la amplitud? La amplitud va a ser igual al rango entre el número de intervalos. A ver, chicos, ¿cómo se simboliza el rango? Con la R. Con la letra R. ¿Cómo se halla el rango? Dato mayor más dato menor. No, menos. Dato mayor menos dato menor. Muy bien. ¿Cómo se halla el número de intervalos? ¿Cuál es su símbolo? La K. La K. ¿Cómo se halla el número de intervalos? Con la regla de Sturger. ¿Cómo es? ¿Qué dice la regla? 1 más 3. 1 más 3.322 logaritmo de 10. ¿Logaritmo de 10 y ahí termina? Por n. A ver, es 1 más 3.322 por logaritmo en base 10. Ese 10 es base. Base 10 de n. N es el total de datos. ¿Y cómo se halla la amplitud? ¿Cuál es su símbolo primero?
Ah, letra A. La ¿Y letra cómo A, se halla? Rangos un rango Sobre entre la la cantidad de cantidad de intervalos. intervalos. Perfecto. Nosotros para los datos agrupados, como hablamos de los datos agrupados, son mayormente para la variable cuantitativa, ¿de acuerdo? Y son dos gráficos, es el histograma y el polígono de frecuencias. Cuando hablamos de histograma, permite la representación de la frecuencia de una variable cuantitativa. El eje X se refiere a la variable, el eje Y se refiere a la frecuencia, puede ser frecuencia absoluta o frecuencia porcentual. Cada barra representa la frecuencia de la variable en la población en estudio o la muestra. El histograma se puede construir desde los datos de la tabla en frecuencia de la variable en estudio. A ver, chicos, el histograma, nosotros hemos llevado la clase anterior cuando hemos llevado el diagrama de barras, ¿sí o no? En la clase anterior Sí, hemos llevado el diagrama de barras, ¿se acuerdan? Sí, Miss. Ya, ahora Sí, Miss. estas barras serán separadas. En cambio, el histograma es cuando todas las barras están juntas, miren, como podemos apreciar acá. Este es el histograma. Este es mi histograma. Las barras, pero son juntas, una a continuación de la otra. No están separadas. Este histograma representa la distribución de los hijos de trabajadores de la empresa de acuerdo a su edad. Quiere decir que estamos hablando de la edad, estamos hablando de la frecuencia o del número de hijos que están considerados. Yo puedo observar que la edad acá, la edad menor es 7 y 8, ¿sí o no? Son las menores edades. ¿Y cuáles son las mayores edades? 13 y 14. Además, observo que la mayoría de los hijos de los trabajadores fluctúan entre la edad de 10 y 12 años. 10 y 12 años, fluctúan. ¿Sí? Y si fuera marca de clase, la marca de clase justamente es el punto medio de cada barrita. Es el punto medio de cada barrita. ¿Y cómo se halla la marca de clase? La marca de clase se vaya límite inferior más límite superior, todos los dos divididos entre 2. Es el punto medio por eso, llamado punto medio. Cuando hablamos de un polígono de frecuencia, el polígono de frecuencia se grafica de los puntos medios que hay en el histograma. ¿Qué es un polígono? Dice, esta representación se basa en el histograma, claro. Lo primero que tengo que hacer yo es el histograma para luego hacer mi polígono de frecuencias. Solo es útil para variables cuantitativas. El eje X se refiere a la variable, el eje Y se refiere a la frecuencia, que puede ser la cantidad de la frecuencia absoluta o la frecuencia porcentual. Los puntos que permiten la unión de las líneas representa el centro de la clase o marca de clase. Cada puntito en las barras, como les enseñé, acá, el centro, con este centro, si yo lo uno a través de una línea, voy formando mi polígono de frecuencias. Al centro, voy al centro de cada una de las barritas. Y formo mi polígono de frecuencia. Ahí está mi polígono de frecuencia. Ya borré las barras y ha quedado solamente mi polígono de frecuencia. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Chicos, ¿alguna pregunta? No, Miss. Ok, Ninguna, entonces Miss. empezamos con los ejercicios. Para hacer los ejercicios nos vamos a ir a Excel. Acá está. Acá tengo mi primer problema. Dice así.
Se midieron las estaturas en centímetros de los 40 estudiantes de la clase de la institución superior Yalevet, obteniendo los siguientes resultados. Aquí están todos mis resultados. ¿Ya? Entonces me piden construir la tabla de frecuencias y hallar sus gráficas respectivas. Miren, chicos, para yo construir mi tabla de frecuencia, lo que yo tengo que hacer es esto. Primero tengo que saber cuántos datos hay. Entonces, ¿qué yo voy a hacer? ¿Qué propiedad voy a hacer? Voy a contar. Voy a contar cuántos datos hay. Entonces yo aplico igual contar. Aquí está, mira. Es solamente contar. ¿Ya? Sencillamente sombreo, cierro paréntesis y enter. Son 40 datos, justamente con los 40 datos que yo compruebo que son iguales. ¿De acuerdo? Hay 40 datos. Ahora, para yo hallar el valor máximo o el valor mínimo, ¿se acuerdan que tenía que tener el valor, el mayor valor y el menor valor? Eso significa valor máximo o valor mínimo. Para yo hallar el valor máximo, sencillamente voy a aplicar la función max. La función max. Aquí está, mira. ¿Qué significa la función max? Que va a buscar el número máximo. ¿Dónde lo va a buscar el número máximo? Lo va a buscar el número máximo en mi tableta. Sombreo y hago enter. Y el Excel ay Dios. Ay chicos, disculpen. Y el Excel se encarga de buscarlo. Ahora, para hallar el valor mínimo también hay una fórmula. Igual min, aquí está, miren, hago clic y me aparece. Y sencillamente, igualito que el anterior, sombreo todos los números que me dan de la tabla, cierro paréntesis y hago enter. Muy bien. Para hallar el rango, yo les dije cómo se halla el rango. A ver, díganme, ¿cómo se halla el rango? Dato mayor menos dato menor. Igual, ¿quién es el dato mayor? El dato mayor es el valor máximo. Ahí está. Menos el valor mínimo, que es el dato menor. Y hago enter. ¿Y cómo se halla el número de intervalos? A ver, ¿quién me dice? 1 más 3.322 logaritmo en base 10 por Ya, n. apellido, Corso. Corso. Sí, profesora, Corso Bárbara. Muy bien. Corso. Bárbara. Ya, hija, gracias. Exactamente. Se coloca el signo igual y digo 1 más 3.322 por, ese asterisco significa por, ¿ya? Por logaritmo, acá está LO, acá está logaritmo, pero este es logaritmo en base 10, es el de acá. Del número, ¿quién es el número? El número va a ser 40, porque son 40 datos. Y hago enter. Sencillamente, aquí voy a hallar el número de intervalos, pero el número de intervalos bien claro me dijeron que era un número entero. Al ser un número entero quiere decir que a este dato yo lo tengo que redondear. ¿Cómo se redondea? ¿Cuánto? 6. A 6. Ahora sí. A ver, ¿quién me dice cómo se halla la amplitud? Es el Rango sobre rango la cantidad entre de la intervalos. cantidad de intervalos. A ver, va a ser igual al rango entre la cantidad de intervalos. Si lo redondeamos, ¿cuánto es? 6. 6. 6. Acuérdense que mayormente es el múltiplo del intervalo. Acuérdense. ¿Sí?
Y ahora sí. Miren, acá están los dos límites. Mi intervalo, ¿cuántos intervalos va a haber? Va a haber 6 intervalos. Miren, 1, este es 1, 2, 3, 4, 5, 6 intervalos. Pero cada intervalo consta de un límite inferior y un límite superior. Inferior, superior, inferior, superior. Para yo hallar el límite inferior, se toma el menor dato. ¿Quién es el menor dato? ¿El menor dato quién es? ¿Quién es el menor dato, chicos? 150. 150 es el menor dato. Sencillamente coloco igual y lo traslado el 150. Para yo hallar el límite superior, justamente va a ser igual y el límite superior lo voy a aplicar al límite inferior más la amplitud, que la amplitud es 6. Pero yo este 6 lo tengo que congelar. ¿Cómo lo congelo? Con el dólar. Se congela. Miren, he tomado al límite inferior más la amplitud. Por eso dije que la amplitud era de cuánto en cuánto va cada intervalo. Y la amplitud para todos es la misma. Ahora, acá me salió 156. Para hallar el otro límite inferior, sencillamente voy a aplicar 156 más 1. Solamente voy a sumarle siempre la primera, una unidad. Y ahora sí, puedo bajar. Arrastro. Y arrastro. Y ahí están mis intervalos. Mi primer intervalo, mi segundo intervalo, mi tercer intervalo, mi cuarto intervalo. A ver, yo les pregunto, en mi tercer intervalo, ¿cuál es el límite superior? ¿Qué número es? 170. 170. 170. En mi segundo, en mi quinto, sexto intervalo, el límite inferior, ¿cuál es? 185. Correcto. ¿Se dan cuenta? Ahí están los 6 límites. Ahora sí, ¿quién de ustedes me dice cómo se halla la marca de clase? Yo lo dije. ¿Cómo se halla la marca de clase? A ver, la marca de clase, acuérdense que se va a hallar sin igual, las primeros paréntesis, va a ser la suma del límite inferior más el límite superior, todo dividido entre 2. ¿Por qué se suman los límites? Porque voy a obtener el punto central, el punto medio. Sale 153 y sencillamente arrastro. Muy bien. A ver, chicos, ¿cómo se halla la marca de clase? Límite inferior Inferior más más el el límite límite superior, superior todo entre entre dos. 2. Correcto. Ya, ahora sí, por favor, este es un poquito complicado para hallar la frecuencia. Necesito que me presten mucha atención. Son 2 pasos que tengo que hacer, o sea, 2 fórmulas. Préstenme atención. Mi primera fórmula que voy a emplear va a ser igual frecuencia, frecuencia. Aquí salió frecuencia, le hago clic. Dice datos. Acá hay un paréntesis donde dice datos. Los datos quiere decir que voy a sombrear a todos los datos que me dan. Luego me dice punto y coma. Aquí me dice punto y coma, pero en otras puede decirme coma. Ahora me dice grupos. El grupo que voy a tomar va a ser el límite superior. ¿De acuerdo? Límite superior. Cierro mi paréntesis. Enter. Hasta ahí es la primera parte. ¿Me han comprendido la primera parte? Miss, ¿puede repetir? Ya. ¿Puede repetir, Miss? Voy a repetirlo. Atentos. Igual.
frecuencia. Acá está la frecuencia, le hago clic. Luego abro, ya está abierto el paréntesis. Dice datos. Acá ven. ¿Ven o no ven que dice datos? Sí, Miss. Sí. Entonces, como dice datos, ¿cuáles son mis datos? Mis datos son todo lo que yo voy a utilizar, todo lo que me han dado. Luego dice punto y coma. Punto y coma. Grupos. Cuando hablo de grupos, voy a marcar donde dice límite superior. Todos los límites superiores. Solamente límite superior. Cierro paréntesis. Enter. ¿Comprendieron? Sí, Miss. Muy bien. Ahora viene la segunda parte, porque ese no es todavía el dato correcto. Ahora viene la segunda parte. La segunda parte es, miren, yo no voy a jalar de la cruz, voy a sombrear. ¿De acuerdo? Voy a sombrear. Ahora coloco F2. F2. Al colocar F2 se me va a abrir esta fórmula. ¿Por qué? Porque la voy a transformar en una matriz. Para que yo poder contar, pero de esta matriz voy a poder contar. Entonces, ya puse F2. Ahora todos, control, shift, enter. Y automáticamente sale la cantidad de datos. ¿Me comprendieron? No. Borro hasta el 7, porque el 7 ya estaba, ¿sí o no? Sí, Miss. Y como ya es una matriz, no puedo borrarla. Vamos a borrarla todita. Ya. Primer paso, ¿cuál era? A ver, repítanme. Igual. Frecuencia. Frecuencia de datos. Frecuencia. Paréntesis. No, hago clic aquí, mira, donde dice frecuencia. Luego, solito sí. va a aparecerme el paréntesis. Luego, Ujú. Sombreamos Sombreo toda toda la tabla. sombreamos datos. nuestra tabla. ¿Qué más? Punto y coma, porque me lo dice aquí. Acá dice punto y coma. ¿Qué más? Sombrear todo Límite el superior. Límite Todo. superior. Cierro paréntesis. Enter. Y Hasta ahí está bien. Sí. De ahí que seguía. en sombrear toda la... Sombrero. Ojo, mira, desde acá está. Voy a las 7 donde está y sombreo. Ujú. Del centro agarro y bajo, sombreo. Eso se llama sombrear. Sombreo. Luego, ¿qué hago? F2. 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 Aparece mi fórmula para cambiarla a una matriz. ¿Qué más? Control. Control, Shift y Enter. Control, Shift, Enter. ¿Ahora sí? Sí. Sí. Sí, Miss. Muy bien. ¿Y cómo se halla la frecuencia absoluta? Ustedes ya saben cómo se halla la suma. Sumatoria y me sale 40. ¿Eso qué vendría a ser? El total, ¿sí o no? ¿Cómo se simboliza el total? Con la letra N, mayúscula. Ahí está. ¿Y cómo se da la frecuencia acumulada? A ver, voy a llamar Alca Paniora. No está. Arias Rodríguez. Atiquipa Martínez. Ábalos Núñez. Bendezú Mata. Bendezú Muñoz. Borunda Ecos. Cajo Ramos. Candela Gallegos.
Cauti Lucana. Champión Purilla. Champión Purilla. Choque Román. Condorí Suárez. Coria Aguero. Miss, ¿puedo participar yo? Disculpe. ¿Puedo participar yo? A ver, ¿tu apellido? Poma. Poma. Sí. A ver, Poma, dime, ¿cómo se hace? Miss, yo que recuerdo se agarraba el número, por ejemplo, aquí el caso, en este caso es 7 y se sumaba a 17. No, primero se traslada el 7. Y después, Ah, bueno, sí, primero se trae el 7. 7 más 17. claro, 7 más 17 y va en zigzag. Y luego, Ajá, y se va sumando más 10. está bien. Y se baja nada más. Exactamente. Está bien. Y el último dato Ujú. tiene que dar igual al primero. Perfecto. Sí, Miss. Ok, Gracias. toma. Donaire Carpio. Espejo Hernández. Espinosa Gómez. Presente, Miss. A ver, Espinosa, dime, ¿cómo se halla la frecuencia relativa? Es la frecuencia absoluta entre el número de datos. Correcto, entre la cantidad de datos. Pero la cantidad de datos, ¿qué vamos se le ponía? Se tenía que ponerle El dólar. el dólar, lo tengo que congelar. Ahora sí, y lo bajo. Acuérdate que siempre tiene que estar con 2 decimales. Dime, ¿cuánto tiene que sumar? 1. Perfecto. Muy bien, Espinosa Gómez. Flores Vázquez. Gabriel García. Gómez Pardo. Gutiérrez Caico. Gutiérrez Miranda. Hernández Alcántara. Ah, me pidió permiso. Hernández Guayanca. Guamán Escate. Presente, licenciada. Guamán Escate, ¿cómo se halla la frecuencia relativa acumulada? Se copia el 0.38 y se va sumando con el 0.43. 0.38 o 0.18. Ah, 0.18. Es que no veo muy bien, ahora sí. Ya, 0.18. copia, muy bien, y luego se va sumando. No sé, el siguiente es 0.18 más 0.43. 0.43. Después se jala. El último número tiene que ser igual ¿a quién? A 40. ¿A 40? Estamos en frecuencia relativa. Ah, a 1. 1. A 1, muy bien. Muy bien, Josué. Guamaní, Cuchula, Guaroto Guamán, Lizarra Ventura, Mancilla Pérez, Lizárraga. Mancilla, No, Lizárraga. Lizárraga. A ver, Lizárraga, ¿cómo se halla el porcentaje? Es frecuentativa por 100. Correcto. Acuérdate que tiene que estar sin decimales. ¿Y cuándo tiene que sumar?
Lizárraga. ¿Cuánto suma? 100. ¿Cómo? Lizárraga, ¿cuánto suma? 100. 100%. Muy bien, Lizárraga. Meléndez. Mendoza, Guache. Mendoza, Guamaní. Muñante, Casas. Nieto, Cucho. Peña, Cagua. Peña, Isasi. Peñafiel, Guamaní. Ramos, Melgar. Ramos, Rodríguez. Raimundo, Cabezas. Miss, dígame. Raimundo. Miss, sí. A ver, Guamán Escate, la frecuencia relativa siempre se va a hallar, acuérdense, miren, entre la frecuencia absoluta entre el total de datos. Frecuencia absoluta entre el total de datos. Raimundo Cabezas. Miss, dígame. Dime, ¿cómo se halla la marca de clase? A la marca de clase, pues, contabilizando cuántas, según el dato que nos han dado, tenemos que contar el número de datos. ¿Qué? Tenemos que contar el número de datos. No, la marca de clase no. La ¿Me frecuencia, puedo decirle Miss, yo? yo puedo. la frecuencia ¿Y puedo absoluta es la decirle? que se cuenta. ¿Cómo se ve la marca de clases? No sé. Miss, yo puedo. Apellido. Zapata. A ver, Zapata, dime. Límite inferior más límite superior, todo dividido entre 2. Perfecto. Muy bien, Zapata. Prestenme atención, por favor, ahora sí. Para hacer el gráfico, miren lo que voy a hacer. Voy a ir a insertar. Me voy a ir a insertar gráfico de columnas o de barra. Elijo la primera. Y me va a aparecer en blanco. ¿De acuerdo? Ahora sí. De ahí, que me aparezca en blanco, me voy a ir a lo que es, me va a aparecer en diseño, me voy a ir a seleccionar datos. En seleccionar datos, me voy a ir a agregar. Como les dije, vamos a hacer dos tipos de gráfica. El primero es, ¿cómo se llama el primer gráfico? El histograma. Histograma. Coloco acá, histograma. Y borramos, donde está aquí las llaves, las borramos. ¿Y dónde nos vamos? Nos vamos a la frecuencia absoluta. Donde dice valores de la serie, voy a sombrear todo lo que es la frecuencia absoluta. Menos el total de datos, ¿ah? Eso no lo sombreo. Solamente la frecuencia absoluta y coloco aceptar.
Luego me voy a ir a editar. En editar voy a colocar, acá dice rango, voy a colocar la marca de clase. ¿De acuerdo? Y coloco aceptar. De ahí voy nuevamente, porque ya hice el histograma. Me falta el otro gráfico. Nuevamente a agregar. ¿Y cómo se llama el otro gráfico? Polígono de Polígono de frecuencia. frecuencia. Polígono de frecuencia. ¿De acuerdo? Nuevamente borro y coloco la frecuencia absoluta. Solamente la frecuencia absoluta. Luego coloco a aceptar. Y luego nuevamente a aceptar. Y miren, ya nos apareció nuestro gráfico. Y si yo hago, mira, señalo el azul es el histograma. Y el anaranjado me dice que es el polígono de frecuencia. Miren lo que voy a hacer ahora. Clic derecho en la barra azul, donde es histograma. Clic derecho ahí. Me va a aparecer en la parte de abajo dar formato a serie de datos. Clic. Y va a aparecer acá al costado. Miren lo que voy a hacer. Donde dice ancho del rango, voy a colocarle 0%. 0%. Hago X. Ya está. Y miren lo que va a aparecer. Luego me voy a ir a la barra anaranjada. Clic derecho. ¿De acuerdo? Clic. Y se sombrean solamente los anaranjados. Debo observar que todos los anaranjados estén sombreados. Me voy a insertar. Dice gráfico de líneas. Insertar gráfico de líneas. El primerito. Y ya está. Pero veo que mi gráfico, mi histograma, porque el color azul es el histograma, está muy junto, o sea, no está separado, no están las líneas del contorno de cada barra. Entonces, para yo poner las líneas del contorno de cada barra, me voy a seleccionar el histograma, ya lo he seleccionado, y me voy a formato de contorno. Acá dice formato. Acá dice formato, me voy a formato. Ahora, ya hice clic en formato, dice contorno. En contorno, yo observo que el color es azul, le puedo, miren, cambiar, es por eso que no se ve. Le vamos a poner negrita. Ya, pero miren, el color de la línea, el grosor, le voy a poner 3 puntos. ¿Ya? El grosor de la línea, voy a ponerle 3 puntos. El grosor que sea este, pues. Ahora observen acá, por favor. Todavía no lo hemos cambiado, todavía falta. Miren, si yo quiero que esa línea sea con estrellitas, sea puntito, o sea recto, yo le voy a poner a ver con cuadritos. Y le voy a cambiar el color de la línea a negro. Aquí ya no está sombreado, por eso está así. Vamos a ponerle negro. Miren, y ya apareció. Estas líneas le puedo cambiar, mira, como está sombreado, le puedo colocar en rayitas, miren. Le puedo poner así, le puedo poner esta, ya le puedo poner de acá. Ya depende de cada gusto de cada uno. ¿Me comprende? Muy bien. Le puedo cambiar de color también al fondo. Pero ahora no, ahí no queda. Le hago clic a todo y miren lo que hago. El signo más. ¿Por qué? ¿Qué le falta a este gráfico? Le falta el título del eje, el título del gráfico, le falta la etiqueta de datos. Esa etiqueta de datos corresponde a la frecuencia absoluta que tienen cada uno. O sea, en el intervalo de 150 a 157, ¿cuántos hay? 7. Acá.
Del 150 al 157, ¿cuánto hay? Hay 7. Este vendría a ser la frecuencia absoluta de cada una de las barras. Luego quiero la leyenda. La leyenda me dice que este es el histograma y la línea es el polígono de frecuencia. Nuevamente hago clic en la línea y ahora sí. Ustedes saben colocar título. A ver. Raimundo Cabezas. Raimunda. Sí. Dime, ¿cómo sería el título de este gráfico? Acuérdate que dice, se midieron las estaturas en centímetros de los 40 estudiantes de la clase de la institución superior Yaleve. ¿Cómo sería el título? La estatura de los estudiantes de la institución de Yale. Perfecto. Estaturas de los estudiantes de la institución superior Yalevet. Yalevet. Perfecto, ahí está. Muy bien, Raimundo. Reyes Pecho. Taipe Machaguay. Presente, mi. Taipe. ¿Cómo se puede llamar el eje X? Mi sería estatura mis. Gráfica de barras, Miss. Oh, no. ¿Cómo se llamaría? A ver, Taipe Machaguay. Gráfico mis de Acuérdate, el eje X va a la variable. Estaturas. estatura. Ay, le dije mi estatura. Pero tú tenías que decirme, estaturas nada más. Y en el eje Y, Ay, estatura era mis. Le dije. ya, pero no me lo, te volví a preguntar y ya no me seguiste, ya pensaste en otro. Tienes que estar segura de lo que me dices. ¿Cómo sería Ya, el siguiente? mis. El eje Y, El eje Y mi sería. Los estudiantes mis. cantidad de estudiantes. Cantidad de estudiantes. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? Tataje García. Presente, Miss. Muy bien, Tataje. Tataje, ¿cómo se halla el número de datos? Lee, por favor, el problema. Primero lee el problema. Se toma el examen de estadística a los 30 estudiantes de la clase del Instituto Superior Yalevet, obteniendo los siguientes resultados. A ver, ¿cómo se halla el total de datos o el número de datos? Es la suma de la tabla. ¿Cómo se aplica la fórmula? Igual. Se selecciona la tabla. No, pero falta una, a ver, si yo quiero saber cuántos hay, ¿qué hago? ¿Cuento o no cuento los datos? Cuento los datos. Entonces, contar. Contar datos. No, contar nada más. Contar. Y selecciono la tabla. Cierro paréntesis, enter.
A ver, Tataje. ¿Cómo se halla el valor máximo? Taipe. Miss Taipe Machaguay. Taipe Machaguay ya me respondió. Taipe Aguado, hija. Ya, Miss. Toledo Escalante. Yarasca Vargas. Isasi Hernández. A ver. Muy bien, chicos. A ver, por favor. ¿Cómo se halla el valor máximo? A ver, todos juntos. ¿Cómo se halla el valor máximo? Igual. Igual. Más. 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 Se selecciona todos los datos. Seleccionamos toda la tabla. Seleccionamos Toda la tabla. tabla. Min. Hallar el valor mínimo, ¿cómo se halla? Igual mínimo. Igual, un Igual más. Igual. Igual mínimo. Menos. Min. Solamente Min. 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 Igual. Seleccionamos toda la tabla. Seleccionamos toda la tabla. De ahí. Enter. No, cierro Cerramos paréntesis. Paréntesis. Enter. Enter. ¿Cómo se halla el rango? Dato mayor menos dato menor. O sea, valor máximo menos valor mínimo. Valor mínimo. ¿Cómo se halla el número de intervalos? Igual 1 más 3.322 por logaritmo 1 de 10 más en base 3.322 3 por por logaritmo en base logaritmo, 10. ¿cuál de los dos? El segundo. De 10. Claro, logaritmo de en base 10. Aquí sencillamente voy a colocar el número. ¿Qué número es? 10. Número de datos 30. 30. Ah, En total. 30. Cierro paréntesis, enter. ¿A cuánto lo redondeo? A 6. A 6. La amplitud, ¿cómo se halla la amplitud? Rango Rango entre la sobre cantidad de intervalo. intervalos. ¿A cuánto lo redondeo? 3. A 3. No. ¿Yo qué le digo? 2. A 2. ¿A partir de cuánto podría yo redondear a 3? 6. A partir de 7, 8, 9, que esté más cerca. Además, yo tengo que ver un múltiplo del número de intervalos. Y 2 es un múltiplo del número de intervalos. A ver, ¿cómo se halla estos? Aquí están mis 6 intervalos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cómo se halla del primer intervalo el límite inferior? El valor mínimo.
Valor mínimo, Se licenciado. pasa el valor mínimo, se traslada el valor mínimo. Sí, En este caso es 5. 5. ¿Y cómo se halla el límite superior? Límite inferior más la amplitud. El límite inferior más la amplitud. Pero la amplitud, ¿qué pasa? Dólar para que se quede. Para congelarla. Ahora, ¿cómo hallo el segundo intervalo, el límite inferior? Al límite superior se le suma 1. Claro, copio el límite superior más 1. Muy bien, aplausos. Ahora, ¿qué hago? Jalo. Jalo. Muy bien. ¿Y ya está? Ahora sí, mi marca de clase, ¿cómo se halla? El límite inferior más límite superior, todo dividido entre 2. Igual, entonces coloco paréntesis porque hay una suma. Ajá. Límite inferior 5. más Ah. límite superior, cierro mi paréntesis, todo entre 2. 2. Ahí está. Y luego, ¿qué hago? Arrastro. Ahora sí, todos, díganme, ¿cómo se halla la frecuencia absoluta? La primera. Igual a 6. Igual. Se traslada el 6. 6. ¿La frecuencia? Igual, sí. Era Igual límite, frecuencia. igual frecuencia. Frecuencia. Aquí está, mira, frecuencia, le hago clic. Luego, ¿qué hago? Se selecciona toda la tabla. La tabla. Selecciono la Toda tabla. la tabla. Dice Punto y coma. Punto y coma. Límite superior. Luego vamos a seleccionar Límite todo superior. el límite superior. Y luego cierro, ¿sí? Espérate. Enter. Enter. Ya, ¿qué hago ahora? F2. No, sombrea toda la. Falta algo. Sombrea todo. Sombrear Toda la todos fila. los intervalos. Sombreo. No jalo. Recién F2. 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 Más. Control más Shift y Enter. Control más Shift y Enter. Aplausos para mis niños. Excelente. Luego yo les pregunto, ¿cómo se sabe cuántos hay? Aplicando la suma. A la sumatoria. Sumatoria. El total de datos que vendría a ser el N. Ahora yo les pregunto a ustedes, ahora sí, ¿cómo se halla la frecuencia acumulada? Igual. El primer dato de la frecuencia absoluta. Se traslada. Copia, Perfecto. sí. Luego, Y se va sumando. 14 más. Se suma 14 más 6. Más 6. Perfecto. ¿Y luego qué hago? Arrastro. 20 más 3. No, ya se arrastra nada más. No Ah, ya. Luego, la frecuencia relativa, ¿cómo sería? En la frecuencia absoluta, el 14 Frecuencia entra el absoluta. total. Pero algo más se hace algo ahí. ¿Qué más se hace? Signo de dólar. Dólar. Ponerle dólar. Signo de dólar. El signo del dólar. Luego, Enter. Y arrastro. ¿Cuál es la condición que cumple la frecuencia relativa? Que todo debe ser suma 1. Perfecto. La unidad. Frecuencia relativa acumulada. El primer dato de la frecuencia relativa, 0.47. Se Y se va Más traslada. 0,20. Igual. 0.47 más 0.20. Perfecto, muy bien. Y después recién puedo arrastrar. Y sabemos que me tiene que dar el 1 con el 1. El porcentaje, ¿cómo se halla? Frecuencia relativa por 100.
Sí. Frecuencia relativa por 100. Enter. Y luego arrastro. ¿Cuánto me tiene que dar la suma de todos los porcentajes? 100. 100. Correcto. Ahora vamos a los gráficos, a ver. ¿Qué hago? Primero coloco el clic en blanco, donde no hay nada. ¿De acuerdo? Ya. A ver, para los que no trabajan en Excel, la frecuencia absoluta es contar del 5 al 7. ¿Cuántos números hay? 5, 6 y 7. Yo voy a contar. Vamos a agarrar la más pequeña, que es 11 y 13. O sea, voy a contar cuántos 11, cuántos 12 y cuántos 13. ¿Ya? 11, 12 y 13. Vamos a contar, miren. Aquí no hay, aquí tampoco. Acá hay uno, mira, hay un 11. Lo voy a colorear. Acá hay un 12. Lo coloreo. ¿Dónde más? A ver, busca. Acá hay otro 12. Lo coloreo. ¿Hay más? 11, 12, 13. ¿Hay? No hay. Como no hay, No es. sencillamente, ¿cuántos hay? 1, 2, 3. Por eso que sale 3 datos. Sencillamente, así como la anterior. A ver, escúchenme. Si no tengo el Excel, me pongo a contar. Pero va a contar el número 5, el número 6 y el número 7. Acá va a contar el número 8, el número 9 y el número 10. Y así sucesivamente voy a contar. Es como les enseñé la anterior vez, ¿te acuerdan? Ya, atentos. Sí. Para hacer la gráfica tengo que colocar el clic fuera de los datos, que esté en blanco. Ya, y luego, ¿dónde me voy? Insertar. Insertar. ¿Qué más? Gráfico. Gráfica de barras o gráfica de columnas. Gráfica de barras y tomo la primera. ¿Qué más hago? Ya salió, lo bajo. ¿Qué más? Automáticamente se va a ir a diseño. ¿Sí? ¿Y dónde más voy? ¿Dónde más voy? Aquí está. Seleccionar. Me voy a seleccionar. Luego me voy a agregar. ¿Y qué coloco? ¿Ah? ¿Cuál es el primer gráfico? Histograma. Suprimo. ¿Y qué coloco ahí? ¿Qué coloco en valor de serie? Coloco la frecuencia absoluta. A aceptar. Luego me voy a editar. ¿Qué coloco aquí en editar? Coloco la marca de clase. A aceptar. De ahí me voy. Como ya tengo el histograma solamente es colocar su nombre, colocar la frecuencia, luego editar. Luego me voy a agregar porque me falta el otro gráfico. ¿Cómo se llama el otro gráfico? Polígono de frecuencias. Polígono de frecuencia. ¿Ya? ¿Qué sombreo? La frecuencia absoluta. Sobramos la frecuencia absoluta. ¿Qué hago ahora? Aceptar. Aceptar. Como ya terminé, porque ya edité, y la edición va a ser para los dos, ¿qué hago ahora? Aceptar. Y miren, ya apareció. En el azul, ¿qué va a aparecer? El histograma. Y en el anaranjado va a aparecer el polígono de frecuencias. Hago clic derecho en el histograma.
Veo que todos estén sombreados y sí están. Voy a dar formato a serie de datos. Y va a aparecer al costado, miren. Ok. Dice ancho del rango. Cuando me dicen ancho del rango, voy a colocar 0. 0%. Suprimimos. Ahora me voy al anaranjado. Ahí dice polígono de frecuencia. Clic. Y se sombrearon todos, ¿sí o no? Me voy a insertar. Me voy a gráfico de líneas. Líneas. Aquí está la primera. Y ya está. Pero observo que mis barras del histograma están juntos, no están separados. ¿Qué hago entonces? Clic. Y me voy a formato. Me voy a contorno. En contorno le voy a poner el color negro, creo. Pero primero vamos a ver el grosor de la línea. Vamos a ponerle 3 en grosor de la línea. En rayita, ¿qué lo quieren? ¿Normal, chicos? ¿O con estrellitas o con algo? Normal. Normal. Vamos a ponerle negro, miren. Y ya está. Se puso en negro. Y ya está todo. ¿Qué más me falta? Vamos ahí al más. ¿Y qué tenemos que poner? Título de eje. Título de ejes. Título de gráfico. Estilo de gráfico. Etiquetas de datos. Etiqueta. Y leyenda. Leyenda. Nuevamente le hago el más para que se oculten los datos. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿cómo se va a llamar mi gráfico? Ustedes ya saben, vamos a leer primero el enunciado. Leemos el enunciado, a ver, fuerte y claro. Se toma el examen de estadística profesional. Ya, ¿cómo se va a llamar entonces mi gráfico? ¿Cómo se va a llamar mi gráfico? El examen de estadística. Examen o notas del examen de estadística. Notas. El examen de estadística. Estadística. Ya, ¿qué más? ¿Qué más? Del instituto ya de... Al eje X. ¿Cómo le coloco al eje X? Ahí va notas. Solamente Notas, mis. Solamente notas. Y acá, Estudiantes. Cantidad de Número de- estudiantes. Cantidad de estudiantes. ¿qué coloco? Cantidad de estudiantes, mis. Cantidad de estudiantes. Muy bien. Y eso es todo, chicos. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? No, mis. Muy bien. Entonces damos por finalizada la clase el día de hoy. Hasta luego, chicos. Conmigo será hasta la siguiente semana. Hasta luego, mis. Gracias. Cuídese.